Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a comenzar el estudio de un nuevo bloque temático, elementos de geometría analítica. La geometría analítica estudia la relación entre los elementos geométricos y los elementos algebraicos. Trata básicamente dos problemas fundamentales. Uno es, dado una ecuación algebraica, interpretarlo geométricamente. Esto significa determinar propiedades que permitan hacer o construir la figura geométrica que ella representa. Y por otro lado, dada una figura geométrica o también un conjunto de puntos del plano o el espacio que cumplan con una determinada propiedad, encontrar la ecuación algebraica que la representa. Para poder comenzar a estudiar geometría analítica, necesitamos abordar el tema coordenadas cartesianas. Este tema es el que ustedes tienen en el apunte como bloque 2 y yo les pediría que antes de continuar viendo el video, hagan una buena lectura de ese bloque para poder entender mejor lo que hoy quiero compartir con ustedes. En el bloque temático coordenadas cartesianas vamos a abordar tres grandes temas: distancia entre dos puntos, coordenadas del punto medio de un segmento y distancia de un punto a una recta. Muy bien. Para comenzar a ver algunas ideas de lo que es distancia entre dos puntos, quiero compartir con ustedes un GeoGebra que tenemos preparado para eso. Fíjense qué es lo que tenemos acá. Nuestra meta es encontrar la distancia que separa el punto A del punto B. Nosotros tenemos aquí graficado el punto A de coordenadas 1, 1 y el punto B de coordenadas 7, 5. Fíjense que si nosotros nos posicionamos sobre el eje de las X, tenemos ahí 1, la abscisa que corresponde al punto A, 7, la abscisa que corresponde al punto B. Si queremos determinar la distancia entre esas dos abscisas, podemos hacer 7 menos 6, 1. Entonces, en relación al eje de las X, esa distancia vale 6. De la misma manera, si nos posicionamos en el eje de ordenadas, tendríamos la ordenada correspondiente al punto A, 1, la ordenada correspondiente al punto B, 5, y por lo tanto, la distancia que hay entre las ordenadas, 5 menos 1, 4. Entonces, posicionado en el eje de las X, tenemos distancias entre abscisas igual a 6, y posicionados en el eje de las Y, tenemos distancias entre las ordenadas igual a 4. ¿Qué pasa si nosotros queremos calcular la distancia entre A y B? Como ustedes seguramente recordarán haber leído, vemos acá que entre A, C y B formamos un triángulo rectángulo. Y AB constituye la hipotenusa de ese triángulo. Entonces nosotros conocemos el teorema de Pitágoras que nos dice lo siguiente: la medida de la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la medida de uno de los catetos al cuadrado más la medida de otro de los catetos elevado al cuadrado. Esto significa entonces que nosotros estaríamos en condiciones de decir que si queremos encontrar cuál es la distancia entre A y B, tendríamos que hacer 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso nos daría como resultado la hipotenusa al cuadrado. Si queremos la hipotenusa, por supuesto que tendríamos que estar hallando la raíz cuadrada positiva de ese valor. Fíjense que acá lo tendríamos escrito. Tenemos el valor, el punto A de coordenadas 1, 1, el punto B de coordenadas 7, 5, y el valor de la distancia surgiría de la distancia en relación al eje X al cuadrado más la distancia en relación al eje Y al cuadrado. Y a eso le aplicamos su raíz cuadrada. Si nosotros queremos expresar esto de manera genérica para cualquier punto A de coordenadas x1 y 1 y cualquier punto B de coordenadas x2 y 2, no tendríamos más que reemplazar la distancia a lo largo del eje de las X como abscisa del punto B menos abscisa del punto A. Esto significa x2 menos x1. A eso deberíamos sumarle, eso al cuadrado por supuesto, y a eso deberíamos sumarle la distancia en el eje de ordenadas, que correspondería a ordenada del punto B, x2,
menos ordenada del punto A, x1. ¿Sí? Entonces, de esta manera, nosotros podemos calcular siempre la distancia entre dos puntos. Por supuesto que ustedes van a tener oportunidad después en este GeoGebra de probar y ir encontrando las diferentes distancias según donde vayamos corriendo los puntos. ¿Sí? Entonces, fíjense que nosotros podemos ahora directamente llegar a la conclusión de qué es lo que está pasando cuando tengamos que calcular distancia entre dos puntos según estén sobre una recta, o sea, en una dimensión, dos puntos, abscisa x1, el de uno de ellos, abscisa x2, el otro, y entonces la distancia no hacemos más que hacer x2 menos x1. Si tomamos eso en valor absoluto para que nos dé positivo, es lo mismo hacer x2 menos x1 que x1 menos x2. Si estamos en presencia de dos dimensiones, o sea, de las coordenadas x1 y 1 para el punto P y el punto Q de coordenadas x2 y 2, no tenemos más que hacer la raíz cuadrada positiva de la diferencia de abscisas, x2 menos x1 al cuadrado, más la diferencia de ordenadas, y 2 menos y1 al cuadrado. De la misma manera, entonces, cuando trabajamos en un espacio de tres dimensiones, es decir, R3, no tenemos más que agregar la variable que nos está faltando, que es la z. Entonces, tendríamos la raíz cuadrada de x2 menos x1 cuadrado, más y2 menos y1 cuadrado, más z2 menos z1 al cuadrado. O sea, esto es lo que tenemos que tener en cuenta cada vez que tengamos que calcular la distancia entre dos puntos. Otra cuestión que necesitamos manejar son las coordenadas del punto medio de un segmento. Si ustedes revisan los aspectos teóricos, se van a dar cuenta que para hacer la demostración usamos algunas ideas de vectores. Pero nosotros vamos a tratar de ver esto también desde una manera ahora intuitiva, para que comprueben ustedes cómo la fórmula que vamos a usar siempre para el cálculo de las coordenadas del punto medio de un segmento se observa directamente a través de este GeoGebra que les comparto. Fíjense qué es lo que tenemos aquí. Tenemos el punto A de coordenadas 1, 2, el punto B de coordenadas 5, 6, y nuestra meta es directamente poder calcular las coordenadas del punto medio. Fíjense, si nosotros empezamos a ver un poquito y queremos ir analizando lo que tenemos acá, podemos preguntarnos, ¿qué distancia tenemos entre las abscisas del punto A y la abscisa del punto B? Lo mismo que nos pasaba antes, hacemos 5 menos 1 y la distancia es 2. Es 4, perdón. 5 menos 1, esa distancia es 4. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros buscamos el punto medio, con tomar la abscisa de A y sumarle 2, estaríamos llegando a este valor 3. Pero también fíjense que al mismo valor 3 llegamos si nosotros hacemos 1 más 5, 6, dividido 2, 3. Y esa sería la coordenada, la abscisa correspondiente al punto medio. De la misma manera, fíjense, la ordenada del punto A es 2, la ordenada del punto B es 6, la distancia que los separa es 6 menos 2, 4. Esto significa que si a 2 le sumamos la mitad, llegamos a 4, que corresponde a la ordenada del punto medio. Y como yo les decía antes, es exactamente lo mismo que hacer 2 más 6, 8, dividido 2, 4. Esto significa entonces que si nosotros en general tenemos cualquier punto P de coordenadas x1 y 1 y otro punto P sub 2 de coordenadas x2 y 2, el punto medio siempre se obtiene así, haciendo como primera componente la semisuma de las componentes de los puntos.
Y como segunda componente, la semisuma de las segundas componentes de los puntos. ¿Qué quiero decir con esto? La x del punto medio valdrá x1 más x2 sobre 2, y la y del punto medio valdrá y sub 1 más y sub 2 sobre 2. De esta manera entonces también podemos ir cambiando los puntos y ustedes después van a tener oportunidad de analizar el GeoGebra e ir sacando sus propias conclusiones. Tendríamos ahora la posibilidad de determinar las coordenadas del punto medio si estamos en una dimensión, x1 más x2 sobre 2. Si estamos en dos dimensiones, el punto de coordenadas x1 más x2 sobre 2 y 1 más y2 sobre 2. En tres dimensiones tendríamos la primer coordenada del punto, x1 más x2 sobre 2, la segunda coordenada, y1 más y2 sobre 2, y la tercera, z1 más z2 sobre 2. Vamos ahora a hacer una actividad. Imagínense que tenemos dos puntos y lo que tenemos que hacer es la distancia entre ellos, calcularla y además calcular las coordenadas del punto medio. Fíjense, por un lado tenemos el punto P de coordenadas menos 1, 2. Acá tenemos menos 1, acá tenemos 2. Aquí estaríamos en presencia del punto P. Para el punto R tenemos 2 como abscisa, 6 como ordenada, y entonces aquí tendríamos ubicado el punto R. Lo que nosotros queremos calcular es la longitud de este segmento, que representaría la distancia que separa a P de R. Para eso, según estudiamos, la distancia se calcula haciendo la raíz cuadrada positiva de la diferencia de las x, 2 menos 1 al cuadrado, más 6 menos 2 al cuadrado. Por lo tanto, la distancia no es más que la raíz cuadrada positiva de 2 más 1, 3 al cuadrado, 9, más 6 menos 2, 4 al cuadrado, 16, 16 más 9, 25, su raíz cuadrada es 5. Quiere decir entonces que la distancia que separa el punto P del punto R es 5. Ahora bien, si lo que queremos es determinar las coordenadas del punto medio, sabemos que para hacerla tendríamos que hacer x1 más x2 sobre 2, o sea, menos 1 más 2 sobre 2, como abscisa, y como ordenada 2 más 6 sobre 2. 2 más 6 sobre 2. Esto significa que el punto medio sería de coordenadas menos 1 más 2, 1 sobre 2, 1 medio, 2 más 6, 8 sobre 2, 4. Si nosotros nos imaginamos acá, tendríamos 1 medio en la X, 1, 2, 3, 4 en la Y, ¿no? Aquí. Entonces, ahí tendríamos las coordenadas del punto medio.